fue el que prometió que no te fallará. Capítulo 20 de Primera de Reyes. Él fue el que dijo que contigo estará. estará. Te adoramos, Dios, te Él bendecimos fue el porque que es dijo bueno. que Primera de Reyes, capítulo 20, verso 1, dice así la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria, y la combatió, y envió mensajeros a la ciudad, Él fue el que a dijo Acab, rey de Israel, diciendo, iba a el ser enemigo tu muchas Dios, veces nos dice, así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos, dice el 4. Y el rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Dice el 5, volviendo los mensajeros otra vez dijeron, así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y la casa de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Dice el 7, entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Dice el 8, y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron, no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad, decid al rey mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir, así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo, decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se las desciñe. Dice el 12, y cuando él oyó esta palabra estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a su siervo, disponeos, y ellos se dispusieron contra la ciudad. Y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí que yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Acab, ¿por mano de quién? Él dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú, el 15. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de la provincia, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Y salieron a mediodía y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Y los siervos de los príncipes de la provincia salieron los primeros, y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso diciendo, han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo, si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Dice el 19, salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército. Dice el 20, y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiendo los de Israel,
y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Dice el 21. Y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Maravilloso es Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros, Padre, de parte nuestra, Señor, para pelear, Señor, las guerras, Señor, las batallas, Padre amado, que están delante de nosotros. Te pedimos que en esta noche tú hables a nuestras vidas, Señor amado, conforme, Señor, a nuestra necesidad, conforme a tu propósito, Señor. Estamos, Padre amado, dispuestos, Señor, a recibir tu palabra, a recibir la bendición que tú tienes para nosotros. Señor, usa, Señor, mis labios, Padre amado, para hablar a tu pueblo, Señor amado, y traer bendición, Dios amado, y no maldición a este lugar. Señor, te damos gracias porque tú estás de parte nuestra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Maravilloso es Dios. Le damos la gloria al Señor porque nos permite poder compartir un poquito de lo que usted y yo podemos escudriñar. Maravilloso es Dios. Leíamos el capítulo 20, donde el enemigo le manda a decir a Acab, rey de Israel, que sus mujeres, su plata y su oro van a ser de él. Maravilloso es Dios. Muchas veces el enemigo va a querer amedrentarnos. Muchas veces el enemigo va a querer intimidarnos. Pero esta guerra no la podemos pelear con nuestra fuerza. Esta guerra la vamos a pelear con la fe que usted y yo tenemos dentro de nosotros, la fe que Dios ha puesto en nosotros. Dice, la fe, mis hermanos, pertenece al mundo espiritual. Y Satanás lo sabe y sabe que ahí debe trabajar en la mente del creyente. El rey de Siria manda a decirle a Acab, rey de Israel, manda mensajeros y le dice, tu plata y tu oro son míos, tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y viene Acab, tan simple, sin poner resistencia, le dice a los mensajeros del rey de Siria que sí, que está de acuerdo a que él venga y pueda poseer lo que él tiene en su poder, sus mujeres, su plata y su oro. No pone resistencia a lo que el enemigo le está pidiendo. Maravilloso es Dios. La fe es un arma espiritual que Dios nos ha dado para combatir, para conquistar, para vencer, para alcanzar promesas. Es poderosa, se mueve en un mundo espiritual. La fe se mueve en un mundo espiritual en nuestras vidas. La fe no es lo que usted y yo veamos con nuestros ojos. La fe no es lo que usted y yo podamos ver hasta donde nuestros ojos puedan alcanzar. Maravilloso es Dios. Pero no tenemos que dejarnos intimidar por el enemigo. No tenemos que permitirle al enemigo que quiera infringir temor en cada uno de nosotros. Porque dice la palabra del Señor que Él nos ha dado espíritu de poder, de dominio propio y no de cobardía. El pueblo de Dios, nosotros no tenemos que ser cobardes a las guerras espirituales que están delante de nosotros. No podemos ser cobardes a lo que el enemigo nos está amenazando, nos quiere intimidar, quiere poner temor en cada uno de nosotros. Maravilloso es el Señor. ¿De qué forma podemos vencer el temor? Creyéndole al Señor. ¿De qué forma podemos vencer la lucha, la prueba? Creyéndole al Señor. ¿De qué forma usted y yo podemos conquistar lo que Dios nos ha dicho que es para nosotros? Creyéndole al Señor y no dándole oportunidad al enemigo que venga a amedrentar nuestras vidas. Dice en el capítulo 20, lo que leíamos, que el rey de Siria se juntó
un ejército poderoso. Imagínense el rey de Israel en Samaria, atemorizado, porque el rey de Siria ha hecho una alianza con 32 reyes. Imaginémonos la cantidad de soldados, la cantidad que tenía a su favor el rey de Siria. Dice que en la antigüedad, cuando sitiaban una ciudad, nadie podía entrar y nadie podía salir, porque la ciudad estaba sitiada con todo el ejército enemigo. Nadie podía entrar ni salir. Ni los mercaderes podían entrar a vender lo que llevaban a la ciudad, y nadie podía salir a comprar fuera de la ciudad, porque el enemigo tenía rodeada la ciudad de Samaria. El propósito del enemigo era que cada uno se fuera muriendo de hambre, se fuera muriendo de angustia y no poder salir de su ciudad. Que el alimento quizás se le terminara y empezaran a estar afligidos, empezaran a debilitarse para poder ganarle la guerra. Maravilloso es Dios, Él es bueno. Decíamos que la fe es un arma espiritual que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado poder, Dios nos ha dado autoridad para pelear, dice la palabra, con fortalezas. Con lo que usted y yo no miramos en el aire. Tenemos el poder, tenemos la autoridad de parte de Dios para combatir las fuerzas malignas que están en contra de nosotros. Sin embargo, este rey se sentía quizás solo, se sentía atribulado dentro de la ciudad al saber que el enemigo lo tenía sitiado. Maravilloso es Dios. Le manda a decir: ven a dar, tu plata y tu oro son míos. ¿Cuántas veces el enemigo nos dice a nuestra mente: lo que tú tienes, lo que tú posees, es mío? No estamos hablando materialmente, no estamos hablando físicamente, estamos hablando espiritualmente. Lo que usted y yo poseemos dentro de nosotros, lo que Dios nos ha dado espiritualmente hablando. Tu plata y tu oro son míos, le dijo al rey de Israel. ¿Cuántas veces el enemigo nos manda mensajes a nuestra mente? Porque la área que más ataca el enemigo es la mente suya y la mente mía. Sus pensamientos, porque los pensamientos son los que van a hacer realidad lo que usted y yo deseamos. Cuando usted desea algo o quiere un carro nuevo, primeramente lo piensa y para ver después con sus ojos que se haga realidad y usted pueda tocarlo. El enemigo sabe que si nos gana la guerra, nos gana la batalla en nuestra mente, estamos derrotados. Nos gana la victoria. El trabajo del enemigo es infundir temor en cada uno de nosotros. El trabajo del enemigo es que usted y yo estemos amedrentados porque nos ha dicho algo y empezamos a temblar. Dice la palabra del Señor que Acab le dijo al enemigo: sí, todo lo que tengo tú puedes llevártelo. Maravilloso es Dios. El rey no puso resistencia a pelear por lo que poseía. A la primera amenaza le dice sí. Maravilloso es Dios. Vamos a leer, dice en el 3: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. ¿Qué es lo que nos dice el enemigo? Tu talento, lo que tú tienes dentro de ti. Por eso el enemigo está peleando y está en contra de nosotros, y muchas veces envía mensajeros a querer debilitar nuestra fe.
Muchas veces el enemigo envía mensajeros para que te traigan una mala noticia, para que te traigan un mal comentario y pueda debilitarte. Maravilloso es Dios. Muchas veces el enemigo quiere ganarnos la guerra sin usted y yo dar un paso para ir a la guerra. Pero no podemos permitir que el enemigo nos derrote. No podemos permitir que un mal comentario nos desvanezca. No podemos permitir que una mala mirada dejemos de venir a la iglesia. No podemos permitirle al enemigo que tal fulano dijo esto de ti y entró muy profundo dentro de mi corazón y me enfría espiritualmente hablando. No podemos permitir que el enemigo venga y nos amenace cuando usted y yo tenemos el poder, tenemos la autoridad para reprenderlo. Este rey fácilmente le dijo al enemigo: sí, lo que yo tengo es tuyo. No quiso poner resistencia, pero los hijos de Dios tenemos que poner resistencia a lo que Dios nos ha dado. Tenemos que pelear por lo que Dios ha hecho en nosotros. No podemos dejar que los mensajeros de Satanás, no podemos dejar que los mensajeros puedan realmente tomar posesión de nuestra mente, sitiarla, donde usted y yo creamos que no podemos salir de lo que estamos pensando. Maravilloso es Dios. Dice que en un país, no voy a dar el nombre, pero cuando se tomaba un prisionero de guerra, cuando se torturaba a un prisionero, venían, lo encerraban en un cuarto, lo sentaban en una silla y antes de vendarle los ojos, entraban los médicos con todos sus instrumentos para operar. Dice que entraba el prisionero de guerra, miraba lo que el médico traía. Imagínese que él no podía hacer nada porque estaba maniado en una silla, amarrado, pero el enemigo quería trabajar psicológicamente en su mente. Venía, lo amarraba en una silla, entraba el médico, después que él viera todo lo que el médico traía, venían enfermeros, le vendaban los ojos. Y dice que empezaba el médico y los enfermeros a hablar, que prepararan todos los instrumentos para hacer una cirugía. Dice que empezaban a intimidar al preso y le decían: vamos a cortarle las venas hasta desangrarse y que se muera. Y dice que venían y tomaban el brazo del prisionero y fingían que le estaban cortando las venas porque el prisionero estaba vendado los ojos y no podía ver lo que estaban haciendo. Venían, tomaban sus manos del prisionero, intentaban cortarle, pero no cortaban, preparaban agua tibia. Estamos hablando de un prisionero de guerra en uno de los muchos países que torturan a los prisioneros. Le hacían creer al prisionero que le habían cortado las venas, derramaban agua tibia sobre las manos del prisionero y dice que el agua empezaba a estilar hasta caer al piso. Venían los médicos, dice que decían: se está desangrando y está perdiendo mucha sangre. Venían y le tocaban el pulso. Oiga bien, este trabajo era psicológicamente en la mente del prisionero. Nunca le habían cortado nada, nunca le habían hecho nada, pero psicológicamente lo estaban torturando. Venían y le tocaban el pulso y dice que le decían: está a punto de morir, está a punto de fallecer. Y seguían insistiendo hasta que el prisionero moría sin haberle tocado un pelo de su cabeza. Pero era tanto la psicología que usaban que el prisionero se moría sin haber botado una gota de sangre.
sin haber hecho una cirugía o un corte. Le metían en la mente del prisionero que le cortaban las venas. Ya cortamos esta mano, vamos a la otra. El prisionero sufría, el prisionero temblaba, el prisionero se le bajaba la presión y moría sin tocarle un pelo de su cabeza, un cabello de su cabeza. El trabajo era psicológico. El enemigo muchas veces nos ataca psicológicamente. El enemigo ataca nuestra mente, sitia nuestra mente para derrotarnos, para que seamos unos derrotados. Maravilloso es Dios, pero Dios quiere darnos la victoria. Dios quiere darnos la victoria. Dios no quiere que en usted y en mí haya temor. Dice la palabra del Señor que todo lo que el hombre teme, así como usted teme, así va a ser en su vida. El temor es una parte de fe, pero contraria a la nuestra. El temor es una parte de fe que el enemigo le mete al pueblo de Dios muchas veces, pero para alcanzar lo contrario a lo que Dios quiere hacer con nosotros. El temor nos hace alcanzar lo que usted y yo estamos pensando en nuestra mente. Si estamos pensando que vamos a ser derrotados, el temor lo va a conseguir en la mente de nosotros. Si estamos pensando que vamos a morirnos, quizá muchas veces lleguemos al punto de morirnos porque el enemigo ha infligido temor en nuestra mente. Decía Job en el capítulo 3, lo que temí, eso fue lo que me vino. Si usted lo lee, Job capítulo 3 dice, si lo que temí, eso fue lo que me aconteció. Lo que yo temía llegó a mi vida. Pero el enemigo está haciendo su trabajo, pero nosotros no podemos permitir vivir en temor. Nosotros no podemos permitirle al enemigo que nos gane la victoria. Nosotros no podemos permitirle al enemigo que somos unos derrotados. Maravilloso es Dios. Dice que todo lo que el hombre teme, así le va a pasar. Maravilloso es Dios. El temor te hace alcanzar lo que temes. Ese temor es una fe. La Biblia dice que el hombre teme. A la Biblia dice que lo que el hombre teme, eso le vendrá. Dice la palabra del Señor. Maravilloso es Dios. Jesús mismo dijo, como creíste, así te será hecho. Como tú y yo hemos creído, como tú y yo estamos hablando, como tú y yo estamos pensando. Si en nuestros pensamientos hay derrota, va a haber derrota. Si en nuestros pensamientos no podemos alcanzar lo que estamos deseando, nos vamos a quedar con los deseos que usted y yo tenemos. Pero si en nuestra mente hay una palabra de fe, que usted y yo la proclamamos todos los días, que aunque no lo miremos hoy, lo vamos a ver mañana. Que aunque no tengamos hoy, mañana vamos a tener. Que aunque mis ojos vean lo contrario, mañana yo voy a ser una persona diferente. Que aunque mis ojos muchas veces están viendo que la montaña se me viene arriba, el mundo se me viene arriba, pero mañana vamos a ver diferente. Dios quiere quitar el temor de nosotros. Dios quiere quitar de nosotros toda falta de fe. Maravilloso es Dios. Vamos a leer. Dice el 4, y el rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. ¿Cuántos el enemigo le decimos? No ponemos resistencia. Llévatelo. Agarra lo que tú quieres. Estoy derrotado. Mira que me ha pasado esto y estoy en la iglesia y no salgo de una para caer en otra.
Pero en Dios hay esperanza, decíamos el domingo pasado. En Dios hay esperanza para nuestras vidas. En Dios hay esperanza para cada uno de nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Echar fuera el temor. Echar fuera la incredulidad. Maravilloso es Dios, dice el 5. Volviendo los mensajeros otra vez, dijeron: así ha dicho Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y la casa de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. ¿Cuál es lo precioso que Dios nos ha dado? ¿Cuál es lo precioso que tú tienes en tu casa, en tu templo espiritual? El enemigo quiere venir a buscarlo. El enemigo quiere venir a quitártelo. El enemigo quiere robarte lo grande y precioso que Dios te ha dado, que Dios me ha dado. Quizás económicamente usted y yo no podamos poseer muchas cosas, pero espiritualmente hay un tesoro dentro de nosotros que el enemigo no está tranquilo y está peleando por eso. Espiritualmente hablando, hay un tesoro, dice la palabra, en vaso de barro. ¿Y quién es ese tesoro? Usted y yo. Pero muchas veces no ponemos resistencia cuando el enemigo viene, y muchas veces le cedemos fácilmente que acabe con nosotros, que quite de nosotros lo que Dios ha puesto. Maravilloso es Dios, dice el 6. Además, mañana a esta hora enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y la casa de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Oiga bien, el rey Acab se da cuenta que este rey no busca sino el mal para el pueblo de Samaria, y él fácilmente le dice que sí. Pero cuando manda a llamar a los ancianos, él se da cuenta de que lo que busca este rey es mal para ellos. Y le dice a los ancianos: este no busca sino el mal, pero yo no busca sino el mal para nosotros, pero yo no le he negado todo lo que tenemos. Maravilloso es Dios. Maravilloso es Jesús, dice el 8. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no le obedezcas ni hagas lo que te pida. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad: decid al rey mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Oiga lo que dijo el enemigo. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastaría a los puños de todo el pueblo que me sigue. ¿Sabe qué le estaba diciendo el rey? Que el polvo de Samaria no iba a bastar para todo el ejército que iba con él. Imaginémonos que Samaria iba a quedar pequeño para este gran ejército que estaba infringiendo temor al rey de Israel. ¿Cuántas veces el problema, la situación, nos hace muchas veces creer que estamos derrotados, aunque todavía no lo estamos? ¿Cuántas veces a nosotros la prueba nos hace pensar que no servimos para nada? Pero más sin embargo,
Dios tiene una palabra para nosotros. 32 reyes con el pueblo, con el rey de Siria. Iban a arrasar, iban a terminar con Samaria. La iban a despedazar, hablando literalmente. Pero cuando usted y yo nos levantamos a creerle a Dios, no hay prueba que pueda derrotarnos. No hay ejército que pueda ganarnos la guerra, porque Dios está con nosotros. No hay circunstancias difíciles que puedan apartarnos de los caminos del Señor si Dios está con nosotros. Lo ha prometido. El enemigo quiere infligir temor en nosotros. Si no, tenemos un ejemplo en el pueblo de Israel, en la batalla que tenía el ejército de Saúl con los filisteos. Oiga bien, el ejército de Israel venía ganando guerras y ganando guerras y guerras. Le habían ganado a los moabitas. Y si usted lee por ahí, cuando están frente a los filisteos, el enemigo sabe que si a usted y a mí nos intimida, nos va a derrotar. Viene y se para el gigante Goliat. Dice que se paraba 2 veces por la mañana, si no estoy equivocado, y por la tarde, o 2 veces al día, una vez por la mañana y una vez por la tarde, y infligía temor en el ejército de Israel. ¿Sabe cómo estaba aquel ejército? Temblando, porque no había quien le hiciera frente al gigante. ¿Sabe cómo estaba aquel ejército? Que cuando el gigante se paraba, todos corrían, pero no para ir a pelear. Todos corrían para esconderse de lo que aquel hombre soltaba con sus labios. Los intimidaba, dice la palabra. Los tenía que aunque estuvieran ahí, nadie tenía valor para ir a pelear contra él. Pero Dios siempre tiene preparado a alguien para hacerle frente al enemigo. ¿Y sabe qué Dios quiere? Que usted y yo seamos ese alguien, que nos paremos en la brecha y estemos preparados para pelear en contra del enemigo. Aunque quiera infligir temor, aunque quiera derrotarnos, poniendo incredulidad en nosotros, tenemos que estar listos para pelear. Dice que aquel joven, Isaí, el padre de David, lo mandó a ver cómo estaban sus hermanos. Y llegó y se dio cuenta que el gigante los tenía amedrentados. Se dio cuenta que el gigante los tenía atemorizados. Pero en aquel joven no había temor. Ahí no había temor. Ahí no había ninguna clase de temor. Decidió ir a pelear con el gigante y lo derrotó. No salió corriendo. No salió y se fue a esconder. Dios le dio la victoria. Cuando usted y yo le hacemos frente a la situación, Dios nos da la victoria. Cuando usted y yo le hacemos frente al enemigo, el enemigo tiene que salir corriendo, porque usted y yo tenemos el poder, tenemos la autoridad. El enemigo quiere infligir temor en cada uno de nosotros. El enemigo quiere infligir temor que mañana nos vamos a morir. Cuando alguien recibe una mala noticia, va al médico y recibe una mala noticia, lo primero que piensa y sale de lo que le dijeron es que se va a morir. Quizás entró contento a recibir lo que le va a decir el médico del examen, de lo que se hizo, pero cuando sale le dan la mala noticia
sale enfermo, sale atribulado. Así somos nosotros. Cuando el médico nos da un parte médico, una mala noticia, salimos atribulados, salimos ya enfermos y todavía podemos caminar. ¿Y sabe cómo salimos enfermos? Necesitamos ayuda para salir del médico. ¿Por qué? Porque ese parte médico, lo que nos han dicho, nos ha causado temor. Lo que nos han dicho ha venido el pensamiento a nuestra mente, a nuestra alma, y estamos temblando porque nos vamos a morir, porque nos va a pasar esto, porque nos va a pasar el otro. Yo sé que no es fácil, yo sé que hay que estar bien parado en la brecha para cuando nos digan algo así. Pero ¿qué quiere Dios? Que usted y yo entendamos que el temor lo que nos va a llevar es a la ruina. El temor lo que nos va a llevar es a la derrota. El temor lo que nos va a llevar es a que usted y yo vivamos lamentándonos. El temor lo que nos va a llevar, oiga bien, y yo no lo digo porque usted está sentado ahí, pero ¿sabe qué es lo que pasa con el temor? Que nos va a llevar a vivir una vida en el Evangelio con temor y estar sentados. ¿Por qué? Porque muchas veces el enemigo, no, yo no puedo, no lo puedo hacer. Yo no me puedo levantar. Pero déjeme decirle una cosa, que Dios nos ha dado no espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Dios ha puesto la fe en nosotros para que llamemos las cosas que no son como si fuesen. Yo no sé si usted lo cree, pero así es. Así es. Oramos Jesús. Usted y yo podemos ver en este mundo que todo lo que gira alrededor de nosotros es en el espíritu y no en la carne. Todo lo que gira a través del cristiano para ganar una guerra es espiritualmente. Las batallas empiezan en nuestra mente. ¿Cuáles son los pensamientos que vienen a nuestra mente? De derrota, de enfermedad, derrota en pensamientos de tristeza, pensamientos que Dios no puede usar, pensamientos que me han acomplejado porque no hemos ido a una universidad. Pero Dios lo dice así. Dice la palabra del Señor que Él escogió lo que no era para deshacer lo que es. Dios nos puede dar sabiduría y entendimiento en un abrir y cerrar de ojos. Si Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, cuando usted y yo no éramos ni en los planes, ni nuestros padres eran todavía en los planes de Dios, estábamos que un día íbamos a estar sentados en este lugar hablando del Señor. En los planes de Dios estaba, hermano Ricardo, que un día iba a ir al Salvador y predicar la palabra, y no solo en El Salvador, al mundo entero. Pero no podemos temer, no puede haber temor en nosotros. Dios está con nosotros como poderoso gigante para ayudarnos a diario, en este diario vivir, y poder hacer su voluntad. Hay una de las cosas que pasa en nuestra mente, que qué duro es hacer la voluntad del Señor. Qué difícil es orar. Oiga bien, lo proclamamos nosotros todos los días. Qué difícil es leer. Estamos poniendo delante de nosotros las circunstancias y le estamos llamando por su nombre. Pero si usted y yo nos levantamos, este día yo voy a orar, este día yo voy a leer, este día yo lo proclamo que voy a orar una hora por lo menos. Pero lo primero que sale de nuestros labios es: difícil es orar, difícil es leer, difícil es creerle a Dios. No hay nada difícil
difícil en el Señor. No hay nada imposible en el Señor, dice la palabra, cuando usted y yo nos ponemos en la brecha y nos disponemos a hacer su voluntad. El enemigo no puede seguir poniendo temor en nosotros. Somos más que victoriosos, lo dice la palabra, por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos luz en medio de las tinieblas. Somos la sal de esta tierra, la que le da sabor a esta tierra. Maravilloso es Dios. Él está con nosotros. Él es digno de toda gloria y toda honra. Maravilloso Jesús. Tenemos que caminar en victoria. Tenemos que caminar de gloria en gloria. Y no podemos proclamar derrota en nosotros. No podemos proclamar derrota en amor y paz. El temor lo echamos fuera. Dice la palabra que el verdadero amor echa fuera el temor. El verdadero amor echa fuera el temor. Que Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Que Dios quiere en nosotros que no haya división en nosotros. Que Dios quiere en nosotros que seamos un pueblo unánime juntos para trabajar en el Señor. Porque entre más división haya en nuestro corazón, más vamos a alargar el tiempo de Dios en cada uno de nosotros. Echamos fuera el temor de nuestras vidas. Le dijo Dios que le iba a dar la guerra, le iba a dar la victoria con 432 siervos y 7,000 soldados. ¿Qué pasó con el pueblo sirio? Que Acab le pregunta al Señor, ¿quién comenzará la guerra? ¿Cuántas veces nosotros estamos esperando que el enemigo venga a hacernos la guerra primeramente? Y no nosotros levantarnos a hacerle la guerra al enemigo. ¿Cuántas veces de nosotros, no, si me levanto a hacer esto, el enemigo se mete conmigo? Hay una cosa bien clarita, que cuando usted y yo nos levantamos a hacer la obra del Señor, el enemigo se va a levantar. Cuando usted y yo nos levantamos a hacer algo, van a aparecer los Sanballat y los Tobías. Nehemías se levantó a reconstruir los muros y se levantaron estos hombres a hacerle la guerra. Hay una cosa que usted y yo tenemos que saber, que cuando usted y yo nos levantamos, se van a levantar 2 o 3 en contra. Se va a levantar el enemigo en contra. Se va a levantar las circunstancias en contra. No, no lo vas a poder hacer. No, tú no puedes. No, tú no sabes. Pero Dios no dice así. Dice la palabra que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Así tenemos que creer. No a las circunstancias, no al temor, no a la incredulidad. Tenemos que saber las astucias del enemigo. Tenemos que saber las artimañas del enemigo que va a querer venir a infligirnos temor. ¿Qué es lo que usted y yo estamos haciendo y el enemigo se ha levantado? No le pongamos mente. No le pongamos importancia al enemigo. Dice la palabra del Señor que por un camino vendrá el enemigo y por 7 tiene que salir huyendo. Dice la palabra del Señor que el diablo anda como león rugiente buscando cómo devorarnos, pero no puede. No puede. ¿Cuántos creemos que no puede? Aunque las circunstancias sean difíciles, el enemigo no va a poder con el pueblo del Señor, a menos que usted y yo se lo permitamos. Maravilloso es Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dios nos ha dado una fe poderosa. Dios nos ha dado una fe para creer, para conquistar, para ganar batallas, para ganar guerras, para alcanzar las promesas de Dios.
¿Qué es lo que es imposible para nosotros? Para Dios es posible. ¿Cuál es el obstáculo que está delante de nosotros? Pero para Dios no hay ningún obstáculo. Tenemos que aprender y saber las artimañas del enemigo. David entendió que el gigante no lo podía atemorizar. Josué y Caleb entendieron que los gigantes tenían que salir huyendo cuando ellos llegaran. ¿Estaremos nosotros creyendo de esa manera? ¿Estaremos nosotros creyendo que los gigantes tienen que salir huyendo cuando usted y yo nos paremos en la brecha? El problema se tiene que ir. El temor se tiene que ir. Maravilloso es Dios. Él es bueno y su misericordia, dice la palabra, que es para siempre. Su mano no se ha cortado para bendecirnos. Él está con nosotros. Lo ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero no puede haber cabida para en nosotros. No puede estar el temor. El rey Acab, después que le dijo al rey de Siria que le iba a dar todo, pudo entender que lo que el hombre quería era el mal para ellos. Dios nos ha dicho a cada uno de nosotros que nos va a dar la victoria. Dios gana las guerras, las batallas, no con muchos. Dios nos quiere hacer entender que no es con nuestra fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Es con el Espíritu Santo que usted y yo vamos a crecer y crecer en el Señor. Maravilloso es Dios. Le damos la gloria al Señor por su palabra. Le damos gracias al Señor porque Él está con nosotros. Está dispuesto a bendecirnos. Está dispuesto a levantarnos. El Espíritu Santo está dispuesto, oiga bien, a bautizarnos con su Espíritu, los que no lo tenemos. El Espíritu Santo está dispuesto a que usted y yo le digamos: llena mi vida, llena mi ser. Vamos a creerle al Señor. Vamos a creerle al Señor de que lo que proclamamos a diario, cuando nos paramos en este lugar, se haga realidad en nuestras vidas. Maravilloso es Dios. Le damos gracias al Señor por su palabra. Le damos gracias al Señor porque Él es quien nos da sabiduría, entendimiento cuando usted y yo se lo pedimos. Él es quien nos revela su palabra. Porque a veces cuando nos sentamos frente a la Biblia, viene a nuestros labios, no entiendo, Él fue el que no prometió sé qué quiere decir, que no te pero fallará, que no te dejará. podemos entender los planes, los propósitos de Dios que tiene para nuestra vida. Que dijo Maravilloso es Dios. Dios que está iba con a ser nosotros. tu Dios, Dios nos va a seguir también tu ayudador y Dios tu nos va a llevar protector. hasta el final, hasta que Cristo venga. Cuando Cristo nos venga a buscar, maravilloso es Jesús. Él es bueno.